Muy bien, jóvenes, siendo las 8 de la mañana en punto, ya podemos comenzar la clase, nuestra última clase, a decir verdad, y vamos a continuar con la filosofía política. Bueno, en este caso hemos puesto filosofía política porque vamos a continuar con las reflexiones que comenzamos la semana pasada. A propósito de eso, ¿qué recuerdan de la semana pasada, jóvenes? A ver, ¿a qué pensadores vimos? Siempre es bueno hacer una suerte de repaso. Dijimos que la filosofía política reflexiona sobre los conceptos políticos, en vista que cuando uno defiende la democracia, la defiende en función de ciertos conceptos, como, por ejemplo, poderes, ¿no? 3 poderes del Estado, equilibrio de poderes, ¿no? Una ciudadanía activa que participa, elige representantes, tolerancia, libertad y más. En ese contexto, nosotros jóvenes, buenos días, Joelia, Jefferson, Armando, en ese contexto les digo, nosotros dijimos que hay una diferencia fundamental entre la ciencia política y la filosofía política. ¿En qué consiste, jóvenes, esa diferencia? Que mientras la filosofía política describe el mundo, ¿no? Digamos, porque tiene un afán de ser una ciencia, la filosofía política es más normativa, es decir, no importa tanto cómo es la democracia, o sí importa cómo es la democracia, pero también importa, y más aún, cómo debería ser la democracia. En ese sentido, la filosofía política investiga qué significa la democracia y los mecanismos posibles para alcanzar las sociedades democráticas reales al ideal de sociedad democrática. Entonces, en el esquema que yo les puse, les dije, ciencia es descriptiva, mientras la filosofía política es normativa. Luego vimos una suerte de abordaje histórico, donde vimos la reflexión de cada filósofo. Comenzamos con Platón y dijimos que Platón diferenciaba la sociedad en 3 segmentos, al igual que el alma, ¿recuerdan? El alma tenía una parte racional, una parte irascible y una parte apetitiva. Quienes ocupan la parte racional son los filósofos, los que representan el alma irascible son los guerreros y los que representan el alma apetitiva es el pueblo. De ahí se concluye que Platón defiende que los filósofos deben gobernar, ¿no? Muy bien, aunque también vimos que en sus famosos diálogos de vejez, cuando Platón ya reformula un poco lo que señala en su libro La República, en su diálogo de madurez, Platón cree que ya no debe gobernar un sabio, un grupo de sabios, deben gobernar las leyes, ¿no, jóvenes? Muy bien. Luego vimos a Aristóteles. Aristóteles, jóvenes, decía que el hombre es un animal político por naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos de la sociedad para ser felices, dice Aristóteles, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay cierta naturaleza gregaria del hombre, ¿no? Y bueno, Aristóteles también decía que el Estado debe buscar el bien común y creía, recuerden, en un gobierno de la clase media, el mejor gobierno, no la monarquía, no la democracia, ni estas formas degradadas, como les comenté. Y bueno, una idea bastante polémica de Aristóteles es que defiende la esclavitud. Luego vimos a Nicolás Maquiavelo y comentamos, jóvenes, con cierto detalle, que no hay que entender a Maquiavelo como esa famosa frase, ¿no? El fin justifica los medios, que además no está en su obra El Príncipe, aunque sí se da a entender, porque esa es una obra que Maquiavelo escribe para un contexto muy particular, ¿no? Donde había muchas culturas y Maquiavelo quería que llegue, digamos, una suerte de príncipe fuerte que una esas culturas. Pero en condiciones normales, Maquiavelo era un republicano, no creía en el absolutismo, incluso vimos que tiene una suerte de mecanismos para que el poder no se concentre en una persona o que se, digamos, perdure una persona. Puede haber una monarquía, pero no todo está en esa persona, ¿no? Luego vimos a Rousseau, jóvenes, y yo le hice una suerte de comparación, contrastación, o contraste, mejor dicho, entre Rousseau y Hobbes. Mientras Hobbes decía que el hombre es malo por naturaleza, Rousseau decía que el hombre es bueno por naturaleza. Incluso Hobbes decía que el hombre es malo y más bien dejando ese egoísmo, ese famoso estado de naturaleza, nosotros podemos pasar al estado donde los ciudadanos ceden sus, digamos, ciertos derechos, prometen obediencia, pero piden, digamos, ¿no?, que se conserven muchas de las cosas, su vida,
por ejemplo, ¿no? Que no sucede del mismo modo en el estado de naturaleza, ¿no? Prometen obediencia, ¿no? O digamos, claro, prometen obediencia y piden seguridad, dice Hobbes, ¿no? En ese sentido, John Locke no estaba de acuerdo, porque para John Locke el Estado, jóvenes, digamos, respetamos al Estado siempre y cuando el Estado salvaguarde mejores nuestros derechos de vida, libertad y otros. Ese Estado no puede ir en contra de esos derechos, ¿no, jóvenes? Este es el famoso liberalismo, ¿no? Ese es el famoso liberalismo, ¿no? Bueno, después de Rousseau, jóvenes, vimos a John Rawls. El concepto que deben recordar en John Rawls es el concepto de justicia. Esta situación de velo de ignorancia, recuerdan, de la que hablamos, porque uno habla desde su perspectiva, claro. Si yo no voy al servicio público, al colegio, por ejemplo, estatal, si yo no voy a salud, no me va a importar qué pase ahí, porque yo voy a una clínica, porque yo voy a estudiar en una universidad particular, porque no, entonces soy indiferente. Entonces, John Rawls se pone en una situación del velo de ignorancia. No sabemos qué nos va a tocar digamos, qué puesto nos va a tocar en la sociedad. Y desde ahí, como si fuéramos cigotos, fetos, vamos a hablar de las normas, de las pautas que gobiernan la sociedad. Entonces, como no podemos beneficiarnos, vamos a elegir, digamos, criterios que beneficien a todos. Esa es la famosa, digamos, el famoso velo de ignorancia que nos lleva a la posición original. Y John Rawls concluye dos famosos principios. El principio de libertad, recuerda, ¿no? Cada uno debe tener la libertad de esto, pero también no deben ser muy, digamos, evidentes las fracturas sociales, la diferencia económica. Esta solamente puede ser tolerable si ayuda a todos, ¿no, jóvenes? Entonces, les he hecho un, digamos, resumen bastante sucinto de lo que vimos, ya, digamos, con más detalle, la clase pasada. El día de hoy vamos a ver los movimientos, ¿no? Las corrientes principales de la filosofía política. Ese es el título, digamos, de esta clase. En algunos casos va a ser sencillo que ustedes comprendan porque hay autores que hemos visto. Pero en otros casos, como el anarquismo, va a depender, digamos, o va a meritar mucha más, digamos, exposición de parte del profesor. A ver, cuando, digamos, ustedes estudien el liberalismo, yo sé que el liberalismo, ustedes, ¿no? Bueno, ismo es un sufijo griego que significa corriente, entonces borren ismo, ¿no? Borren ismo, ¿no? Entonces el liberalismo, yo sé que ustedes lo asocian a la libertad. Y ese es un buen comienzo, jóvenes. ¿Por qué? Porque el liberalismo tiene como tesis básica la defensa de la libertad del individuo. Y justamente por ello, el liberalismo defiende que el Estado, las leyes y toda institución debe proteger la libertad de los individuos. Ese es el fin. Lo dijimos con John Locke. Tenemos derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad, y el Estado es válido en tanto resguarde mejor estos derechos. El Estado no puede atentar contra mis derechos. Un accionar como el de Velasco Alvarado, de hacer una suerte de reforma agraria, para un liberal sería mal vista. Por eso Velasco Alvarado fue acusado de socialista y marxista, ¿no? De redistribuir los medios y mal. Vean que un liberal no estaría a favor de ese tipo de medidas. Entonces, miren, ¿no? El Estado y las leyes son útiles para que los individuos puedan alcanzar su felicidad, para proteger, digamos, ¿no? El bienestar y sus derechos. En ese sentido, jóvenes, los liberales promueven que el poder político debe ser limitado y nunca, ojo, nunca debe convertirse en una amenaza para los derechos individuales fundamentales, como la vida, la libertad y la propiedad. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy musulmán? Yo soy musulmán. Pero el Estado peruano, ¿no?, decide en el colegio poner un nacimiento, poner una cruz, o sea, privilegia la religión cristiana, católica, apostólica, romana, ¿no? Ya digamos, muy bien. Un musulmán va a decir que el Estado está atentando contra mi libertad.
¿Yo por qué tengo que ir al colegio y rezar, digamos, un Ave María, un credo? Entonces, otra tesis básica del liberalismo, aparte de defender la libertad, es la diferencia, les dije también en la clase pasada, entre esfera privada y esfera pública. Jóvenes, los estados liberales, ¿no? Los estados liberales están en sociedades donde hay varias culturas, por ende, varias formas de entender la vida, varias formas de entender la religión. Entonces, lo que dicen los liberales es que si el Estado se compromete con una forma de entender la religión, el cristianismo, está atentando contra las otras formas. Por eso, esto del Estado neutral, ¿no? El Estado neutral, ¿no? El Estado no me puede decir en quién yo creer. O sea, el Estado no podría decirme, a ver, señor Eliazar, usted no ha ganado la convocatoria para San Marcos, allá a la universidad, porque usted es agnóstico, ¿no? Entonces, no te pueden marginar por eso, independientemente de si yo creo en Son Goku, en San Newton, en quien fuese, el Estado, mientras yo en mi casa no atente contra la libertad de otra persona, porque claro, uno podría decir, profesor, pero ¿por qué hay mujeres que denuncian a sus esposos? El Estado entra a su casa, claro, porque está atentando contra la integridad física de otra persona. Pero mientras tú no atentes, el Estado no puede intervenir. Esa es la famosa neutralidad del Estado. El Estado no puede asumir metas colectivas. Por ejemplo, jóvenes, en Canadá, ustedes saben que Canadá tiene una parte francófona que habla francés, ¿no? Están los famosos quebecois o quebequense, Quebec, Montreal, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay un debate, porque la sociedad de Quebec, digamos, imponía a casi la mayor parte de la población a ir a colegios francófonos, ¿no? A los migrantes. Por ejemplo, yo tengo un tío, ¿no? Que viajó allá, su hijo de 9 años, hace 20 años más o menos, y él tuvo que aprender francés, porque ellos tienen como meta colectiva que superviva la cultura francesa. Entonces, eso genera un problema de liberalismo que discute Charles Taylor, por ejemplo, ¿no? Del liberalismo. ¿Están oponiendo, acaso no están recortando la libertad? Podría decidir enviarlo a una escuela francófona, anglófona, donde le enseñen inglés. Entonces los liberales tienen este tipo de, digamos, ideas, ¿no? La libertad del individuo. El Estado no puede proponer metas comunes, salvo mínimos de convivencia, pues, ¿no? Seguridad, integridad física y otros, ¿no, jóvenes? Muy bien. En ese sentido, los liberales proponen instituciones para evitar el poder absoluto, bueno, equilibrio de poderes. Esto está en Montesquieu, por ejemplo, pero también está en Locke, ¿no? Poder legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Entonces, para que haya plena libertad, no deben estar todos, vamos en una misma, ¿no? Justamente, cuando un poder del Estado invade a otro, eso, digamos, se puede tildar de un golpe de Estado. Justamente lo que quiso hacer el Congreso, ¿no? El Congreso pasado quiso captar el Tribunal Constitucional, Poder Judicial. Entonces, eso fue visto como una suerte de golpe de Estado. Era increíble cómo los humoristas acusaban más bien a Vizcarra, ¿no? De eso. Pero bueno, fiscalización de autoridades. Jóvenes, ¿se han dado cuenta que cuando uno pasa por un parque y lo están arreglando, ponen bien grande ahí, se gastó tantos millones, por ejemplo, eso para que los ciudadanos sepan? Entonces nosotros podemos ver la hoja de vida. Si es cierto que tal congresista estudió en la universidad, ¿no? Si es cierto que Acuña es doctor en la Complutense de Madrid, o sea, fiscalizar, a ver, nosotros elegimos a tal presidente para tales fines, entonces nosotros debemos estar atentos, una ciudadanía atenta. Lamentablemente, jóvenes, y esto es un fenómeno mundial, no solamente latinoamericano, ni mucho menos peruanos, hay cierta, digamos, hay cierta no participación ciudadana, ¿no? De los famosos ciudadanos del siglo XXI. Los ciudadanos creen que, ¿no? Ser ciudadano es ir a votar cada 4 años. No, pues hay que fiscalizar, ver si aquel por el cual voté está cumpliendo eso, porque hay muchos congresistas que prometen cosas cuando están en campaña, pero después no la cumplen. Entonces eso está mal. Y hay mecanismos de la ciudadanía para que no sigan estas personas, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Y esto ha ocurrido en Alemania, por ejemplo. ¿Qué pasa si el Estado propone una norma que tú no crees que es, digamos, sensata?
Por ejemplo, ¿qué pasa si el metropolitano lo elevan a 4 soles y tú por alguna razón te trasladas en metropolitano? Tú puedes desobedecer la norma. Desobediencia civil. Todos nos organizamos por redes sociales y decidimos no tomar el metropolitano, ¿no? Entonces, jóvenes, hay mecanismos, ¿no?, para defender la libertad del... Está Locke, está Mill, el utilitarista, está Rawls, bueno, y está Popper, ¿no? Popper hablaba bastante de la libertad de expresión, ¿no? De la libertad de expresión, ¿no? Cosa que también es un saludo a la bandera, jóvenes, en nuestro, digamos, medio, porque los programas están dirigidos por intereses económicos, ¿no? Ustedes saben que Graña Montero tiene un problema con Odebrecht, ¿no? Pero Graña Montero es el mismo grupo económico que América Televisión, Canal N, por eso no hacen mucho eco de eso, ¿no? Entonces, hay paradojas, ¿no?, jóvenes, del liberalismo, y bueno, defiende la tolerancia. Como hay varios grupos culturales, varias religiones, hay que tolerarnos. Creo que ustedes conocen ciertamente el liberalismo en general. Esto sí es un poco más para ustedes, ¿no?, novedoso, ¿no? El republicanismo, jóvenes. Si queremos definir en una tesis el republicanismo, es la lucha contra la dominación política, económica y social, que, ojo, no solo afecta a los individuos, afecta, jóvenes, ¿no?, a los cuerpos políticos. Por ejemplo, cuando un congreso, cuando un presidente ha recibido dinero de Odebrecht, Odebrecht le puede poner en cierta medida, ¿no?, la agenda, o le puede decir, mira, bueno, tú me vas a licitar tales cosas, ¿no? O sea, no solamente los individuos están dominados, sino también cuerpos políticos, hay instituciones sometidas a poderes, ¿no? Y también, y esto es importante, se refiere a una dominación interna dentro del país. Por ejemplo, jóvenes, puede haber una dominación interna cuando, por ejemplo, un empresario peruano somete, digamos, y domina, ¿no?, a un obrero peruano dentro del propio país. Los dos son peruanos. Pero también hay una dominación externa entre países, cuando Estados Unidos somete, por ejemplo, a otros países. Hay un ejemplo quizás anecdótico a este respecto. Ustedes saben que Alan García se rebeló en cierta medida a querer pagar del todo la deuda externa. Entonces, los organismos internacionales como que le pusieron la cruz al Perú. Cuando Fujimori, ¿no?, ganó las elecciones, Fujimori, para aplicar esta suerte de shot económico, digamos, quiso pedir un dinero, no solamente quiso, pidió un dinero, ¿no?, al Banco Mundial, si no me equivoco. Entonces, estos organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, le dijeron, mira, te vamos a prestar dinero siempre y cuando tú cumplas estas recetas económicas. Una de esas recetas fue despedir al 30% de trabajadores del sector público, ¿no? Entonces, claro, si un país está prestando dinero, te va a poder en cierta medida, ¿no?, digamos, imponer ciertas cosas. Entonces hay dominación dentro de un país, pero también dominación entre países, ¿no? Entonces, digamos, los republicanos hablan de varias esferas de la dominación. Las esferas geopolítica, por ejemplo, Norteamérica, Sudamérica. En esta suerte de, digamos, elecciones de Estados Unidos, se da a entender que Donald Trump no dialoga mucho con, digamos, el Perú, con Latinoamérica, ¿no? Creo que no ha venido, ¿no?, en ninguna vez acá a Latinoamérica, salvo a Argentina, ¿no? No le interesa, porque sabe que él puede imponer condiciones, ¿no? Un republicano, digamos, denunciaría eso, ¿no? Las relaciones políticas gobernante-gobernados. Acá también hay una dominación muchas veces. El Congreso muchas veces no está representando nuestros intereses. ¿Ustedes creen que cuando el Congreso quiere ir en contra de la nueva ley universitaria, está representando los intereses de las personas? Desde luego, jóvenes, que no. Las relaciones económicas, ahí está, ¿no? Empleador, trabajadores, también se ve ese tipo de dominaciones, ¿no? Hay empresas donde uno no puede, digamos, criticar ciertas cosas, porque si no, te despiden, ¿no? Te despiden. Tú, digamos, criticas cierta precariedad laboral y, digamos, ni siquiera te dan ninguna razón y te despiden, ¿no? Así que ese es un tipo de
dominación. Y miren esta última dominación, las relaciones familiares, dominación hombre-mujer. Jóvenes, digamos, cuando estaba escuchando noticia, me enteré de que las mujeres, en este contexto de pandemia, son las que en cierta medida se están llevando un poco más el trabajo. ¿Por qué? Porque las mujeres que tienen trabajo remoto, además de trabajar, tienen que ver con los hijos, que estén viendo, digamos, sus clases, que estén haciendo sus tareas. Pensemos que esté llevando un curso de especialización. O sea, tiene que trabajar los hijos y el curso de especialización. Entonces hay una suerte de dominio. Es ellas las que más, digamos, sienten este tipo de dominación, ¿no, jóvenes? Este tipo de dominación. Entonces, vean, hay varias esferas de la dominación. Los republicanos atacan todas estas esferas. ¿De qué manera, profesor? ¿No? Acá tenemos algunos mecanismos para enfrentar la dominación y hacer una vida verdaderamente libre y digna, ¿no? Primero es el establecimiento de un Estado independiente y soberano que no permita la injerencia de poderes extranjeros en asuntos internos. Jóvenes, esto, en plena globalización, es difícil, ¿no? Digamos que se dé, ¿no? Es difícil. Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si el Perú dice, nosotros queremos imponer la pena de muerte? Creo que el partido de Antauro, ¿no? Tiene como unas propuestas proponer pena de muerte para los violadores, ¿no? Pero escuchaba a un congresista, ¿no? Que decía que eso no se puede porque digamos, el Estado peruano ha suscrito lo de la Corte Interamericana y una de las, digamos, prescripciones es que no se acepte la pena de muerte. Entonces tendríamos que salir de esa Corte. Entonces, claro, hay organismos internacionales que tienen mucha fuerza. Entonces, ¿cómo hablar en este contexto de un Estado independiente y soberano? Es algo que los republicanos van a tratar de armonizar, ¿no? Un gobierno donde la Constitución y las leyes se encuentren por encima de cualquier poder particular. ¿Esto recuerda a Platón o no, jóvenes? A ver, ¿esto les recuerda a Platón o no? ¿Qué decía Platón, el Maduro? Es más, su libro se llama Las leyes, donde Platón dice que ya no debe gobernar el filósofo, sino más bien debe gobernar las leyes y la Constitución. 3. Participación activa de todos los ciudadanos, miren, sin excepción en los asuntos públicos. Entonces, hay ciudadanos que de mala gana, pero ¿yo por qué debo participar? Porque así como tú tienes derechos, ¿no? Y andamos criticando, ¿no?, al Estado, hay una suerte, eso se ha estudiado muy bien también, una suerte de doble moral en la ciudadanía peruana, ¿no? Recuerda muy bien sus derechos, pero olvida sus deberes, ¿no? Digamos, recuerda muy bien sus derechos como vecino, pero debe arbitrios 15 años. ¿De dónde va a sacar, jóvenes, el alcalde dinero para mejorar, ¿no? Caminamos por la calle y decimos, miren, acá hay muchos baches, que esto, que el otro, que tal, ¿no? Que en otro distrito no ocurre eso, pero ¿tributamos? No. ¿Criticamos la informalidad? Compramos, digamos, a los ambulantes. No pedimos, digamos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso para los republicanos. El ciudadano debe participar, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, tú lo puedes hacer participar, ¿no? Digamos, ellos dicen que los ciudadanos tienen deberes, ¿no? O sea, como tienen derechos, tienen deberes frente al bien común de su patria, ¿no? Esto es sumamente interesante. De nuevo, ¿no? En un contexto actual donde muchos hablan de que ya es obsoleto hablar de ciudadanía participativa, los republicanos tienen mecanismos, ¿no?, para tratar de que participe más la ciudadanía a través de una democracia directa o también representativa, ¿no? Los representantes son Maquiavelo, ya lo dijimos, Rousseau y un filósofo actual, ¿no? Skinner. Actual me refiero a la década de los 60, 70, ¿no? Muy bien. El anarquismo. A ver, jóvenes, el anarquismo en una tesis, y de ahí vamos a ir desglosando, defiende la abolición del Estado y de toda institución que coacte la libertad del ser humano. Jóvenes, una pregunta. Cuando el anarquismo defiende la abolición del Estado, eso supone que ve al Estado de una manera negativa. Y eso es interesante, jóvenes, porque mientras los liberales ven que el Estado va a resguardar mejores tus derechos, el anarquista
va a ver que el Estado, por el contrario, es un sistema de opresión, ¿no? Es un sistema de opresión. Y por eso hay que acabar con el Estado, una visión negativa del Estado. Eso es importante porque los dos presencian el Estado, pero uno lo legitima y otro más bien quiere abolir. Eso es importante, hay una diferencia clave entre liberales y anarquistas, ¿no? ¿Por qué, profesor, quiere eliminar el Estado? Por los efectos perniciosos de esta, digamos, jóvenes, institución, ¿no? El anarquismo, digamos, critica ciertas cosas del Estado. Como por ejemplo, ¿cuáles jóvenes? ¿No? Proudhon, por ejemplo, que es una suerte del fundador del anarquismo, defendía una frase famosísima, ¿no? Que acá le he escrito: sin amo ni soberano. No tengo ni Dios ni amo, miren esta frase, ¿no? No tengo Estado ni líder. Ojo, los colores rojo y negro, ¿no? Son colores insignes, ¿no? Del, digamos, anarquismo, ¿no? Anarquismo. Así que, digamos, cuidado si alguna vez se ponen un polo rojo y un pantalón negro, ¿no? Puede pensar alguna persona que esté informada que usted es un anarquista, ¿no? Incluso Marx, que al comienzo se llevaba bien con Proudhon, decía que la obra de Proudhon es un manifiesto del proletariado francés, porque Proudhon, al igual que Marx, cuestionaba la propiedad privada y llega a decir, en un artículo de este título, que es la propiedad privada es un robo, ¿no? Es un robo. Proudhon decía eso, pero ustedes también van a poder encontrar en su material que los anarquistas se rebelaban contra, digamos, contra la religión, ¿no? Contra la religión. Pero el más insigne, el que defiende el ateísmo ultranza, es Bakunin, un filósofo y sociólogo ruso, ¿no, jóvenes? Entonces, ellos abogaban por el ateísmo, incluso informándome un poco, he caído en la cuenta de que Bakunin, ¿no? Admiraba a Lucifer, ¿no? Porque creía que era un revolucionario del cielo. Y muchas veces criticaba a los religiosos egoístas, decía él, porque no hacen el bien porque crean en el bien, sino para ir al cielo. Incluso hay un pasaje de su obra donde critica este famoso pasaje de Moisés cuando recibe, jóvenes, las leyes de Dios y las impone al pueblo de Israel. Este pasaje de la Biblia, él lo interpreta, jóvenes, como que el Estado busca la legitimación en Dios para poder ser un dictador. Entonces, por estas razones, jóvenes, el anarquismo está en contra del Estado, pero también en contra de la religión. Ahora, los anarquistas, o Proudhon, para ser más específico, era rusoniano. Creía que el hombre era bueno por naturaleza, pero era el sistema capitalista el que corrompía, podríamos decir, al hombre, ¿no? Entonces, por eso les he puesto acá, la sociedad humana se basa en la solidaridad y en la cooperación. Los humanos están inclinados en cierta medida al altruismo, ahí está lo de Rousseau. Incluso el otro gran, digamos, anarquista, porque les he mencionado a Proudhon, a Bakunin, el otro tercer gran anarquista es Kropotkin, ¿no? Este filósofo señalaba, por ejemplo, jóvenes, y esto sí está en su separata, que todas las especies animales, incluidas los humanos, evolucionan y progresan por el apoyo mutuo. No hay una supervivencia del más apto de uno contra el otro, sino la mayoría de especies, ¿no? Hay una suerte de, digamos, apoyo común. Esto, naturalmente, va en contra de Darwin. Ustedes saben, supongo que su profesor de biología se los ha comentado, que hay una suerte de filósofo que habla del gen egoísta, ¿no? Del gen egoísta. Bueno, los anarquistas no creen en eso, ¿no? Algo importante del anarquismo, jóvenes, es que si bien comenzó siendo una corriente, digamos, teórica, luego pasa a la praxis, podríamos decir, ¿no? Incluso, jóvenes, esto es interesante porque cuando se moviliza en el siglo XIX, digamos, mucha gente del campo a la ciudad, ¿no? Digamos, muchos obreros se dan cuenta que en la ciudad había mucha precariedad, había, digamos, mucha injusticia. Entonces, queriendo realizar los ideales, la masa obrera comienza a gestar movimientos ideológicos, ¿no? Está el anarquismo, por ejemplo,
está el comunismo, ¿no? Hay varios movimientos. Los más, digamos, fuertes son el anarquismo y el comunismo. Por eso ustedes en un momento van a notar relaciones entre el comunismo y el anarquismo. El detalle es que el anarquismo, incluso, esto es importante porque a veces suele ser soslayado, los anarquistas se unieron con los comunistas para acabar con el zar en Rusia. Pero después de que fue la Revolución Rusa, o sea, el anarquismo llegó hasta 1930, hasta el periodo entre guerras, donde ya fue, digamos, rotundamente aplastado por el fascismo y el socialismo, ¿no? Y el socialismo. Entonces, jóvenes, no, digamos, ha tenido el eco que se ha tenido, por ejemplo, ¿no? El comunismo, ¿no? Que tiene, digamos, tres pilares: Marx, Engels y Lenin, ¿no, jóvenes? Los cuales decidieron el establecimiento de una sociedad sin Estado, eso suena a anarquismo, le dije que sí, sin propiedad privada, también anarquismo, y sin clases sociales, con una, digamos, para garantizar la libertad del hombre. ¿Recuerdan qué era el materialismo, jóvenes? A ver, no sé por qué hoy día están tan callados, jóvenes. ¿Qué era el materialismo? ¿Lo recuerdan? No les voy a preguntar qué era el materialismo histórico, sino solamente qué era el materialismo, ¿no? ¿Qué es lo característico de esta filosofía? A ver, les doy una pista. El materialismo se revela frente al idealismo. El idealismo pertenecía ¿a quién? A Hegel. Marx decía que la materia era primero y luego las ideas. Y era dialéctico, recuerdan, jóvenes, porque se daba tesis, antítesis y síntesis. Superestructura económica, ¿recuerdan? Estructura económica determina la superestructura económica, ¿no? O sea, los pueblos piensan de acuerdo a cómo producen. Solemos creer que una vida feliz tiene que ver con el dinero, porque en las relaciones económicas todo es dinero, ¿no? Muy bien, Armando, en efecto, ¿no? Primero es lo material y luego, ¿no? Con eso se relaciona la idea. En efecto, idealista más bien era Hegel, ¿no? Y Marx critica a Hegel. Para Marx, la historia, o el motor de la historia, pregunta el examen de admisión, es la lucha de clases. Entonces, lo que dice Marx es que hemos tenido, ¿no? Varias etapas. Hemos tenido el esclavismo, hemos tenido el feudalismo, hemos tenido el capitalismo. En el esclavismo se enfrentan esclavos y amos. En el feudalismo, siervos y señores feudales. En el capitalismo, proletariados y burgueses. ¿Quiénes van a ganar para Marx? Por eso Lyotard dice que el marxismo, con todo y su crítica a la modernidad, es un metarrelato, porque el marxismo sabía cómo iba a acabar la historia de la humanidad, al igual que, digamos, San Agustín, ¿no? Va a venir la parucía, la segunda venida de Cristo. Marx también está, según Lyotard, en esa suerte de providencialismo, ¿no? ¿Quiénes iban a ganar? A decir de Marx, los proletariados. Por eso, Proudhon escribe una carta, ¿no? A Marx, ya cuando se pelean, y le dice, tengamos cuidado que hay movimientos políticos que se están convirtiendo en una nueva religión. Y hay personas que son nuevos profetas. Es una carta del anarquista al marxismo cuando se dio cuenta que el marxismo ya estaba siendo un poco intolerante, ¿no? Muy bien. Para el comunismo, jóvenes, se da primero el socialismo, donde la clase obrera toma por medios violentos. Hay por ahí una línea de Marx, ¿no? Que para llegar a una sociedad más justa hay que pasar por un río de sangre, que la crítica del arma no debe reemplazar al arma de las críticas, ¿no? Hay ciertas ideas, pero en realidad quien desarrolla esto, más que Marx, es Lenin, ¿no? No solamente lo desarrolla teóricamente, sino que Lenin hace la revolución, ¿no? Digamos, una cuestión práctica, ¿no? Entonces, no hay elecciones, ¿no? O sea, no, por medios violentos, para que el proletariado tome el poder, porque ahora la burguesía tiene el poder, ahora el proletariado va a tener el poder. Entonces el proletariado se va, digamos, jóvenes, a hacer cargo de los medios de producción con miras a favorecer a las masas, o sea,
A diferencia del capitalismo, que el mercado asigna los bienes, digamos, en el socialismo el Estado va a asignar los bienes, ¿no? Como ocurre en Cuba, por ejemplo, ¿no? En esta fase transitoria se generan las condiciones de posibilidad para la humanidad, para que alcance una sociedad comunista. Entonces, en el comunismo, jóvenes, no existirá dominación. Primero, no existirá propiedad privada. Y si no existe propiedad privada, no existirán clases sociales. Y por ende, no existirá dominación del hombre por el hombre, sea por medios políticos, sociales, económicos o religiosos. Y se dará será posible el desarrollo pleno de todos los individuos, de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad. Entonces, ¿qué les he querido decir, jóvenes? Que entre el capitalismo y el comunismo hay una fase, el socialismo, que en realidad, jóvenes, si queremos ser más precisos, habría que decir que esta fase, o es de esto, habla Lenin. Marx era un teórico, Marx pensaba que se iba a dar así, pero es Lenin el que hace la revolución, que se da cuenta que no podemos pasar de golpe de capitalismo a comunismo, y nos comienza a hablar del socialismo, ¿no, jóvenes? Muy bien. Y finalmente tenemos el comunitarismo. No vayan a confundirlo con el comunismo, ¿eh? El comunitarismo surge como reacción, jóvenes. John Rawls, después de publicar Teoría de la Justicia, muchos filósofos como Sandel se da cuenta que John Rawls supone un individuo aislado. O sea, John Rawls habla de los individuos como si estuvieran solos, se juntan en un contrato social y forman la sociedad. Lo que dicen los comunitaristas, porque justamente Taylor fue asesor de la tesis doctoral de Sandel, ¿no? De esta tesis donde critica a John Rawls, ¿no? Lo que dicen los comunitaristas, Sandel, Walser, Taylor, McIntyre, ¿no? Es, jóvenes, criticar ese individualismo, ¿no? Ese individuo aislado. Incluso se burlan, ¿no? Ese Robinson Crusoe, ¿no? Que está solo en una isla, ¿no? Eso es una ficción, jóvenes, porque nosotros desde que somos pequeños estamos en una cultura, estamos en una familia. Y cuando mis padres me enseñaron el castellano, dicen los comunitaristas, me enseñan a ver la vida de determinado modo, porque eso lo han estudiado muy bien los antropólogos. Cuando uno aprende un lenguaje, aprende una cultura, aprende ciertos prejuicios. No solamente se le enseña a alguien, eso es una mujer, sino se les enseña características, la mujer debe estar en la casa y más. Entonces, nos transmiten prejuicios. Entonces, es sumamente importante en la identidad de los individuos la comunidad, ¿no? La comunidad, ¿no? Esto es importante, porque la comunidad o los otros te van a dar el reconocimiento. Charles Taylor, ¿recuerdan? El individuo necesita del reconocimiento de los otros. Esos otros son otros culturales. Son primero sus padres, luego la sociedad, y vamos ampliando, ¿no? Entonces, ellos hacen énfasis en la importancia de una concepción compartida, jóvenes, ¿no? Nosotros podemos tener diferencias, pero como comunidad tenemos ciertas ideas comunes, ¿no? O sea, hay una suerte de concepción compartida en los miembros de toda colectividad. Entonces, mientras el liberalismo defiende la libertad individual, el comunitarismo les recuerda lo importante de la comunidad en la configuración del individuo. No somos individuos aislados. Claro, pero tampoco somos hijos de nuestra cultura, ¿no? Hay una suerte de, digamos, libertad que tiene el individuo, pero libertad que supone reconocer la influencia de la comunidad, ¿no? De la comunidad. Muy bien. Y es famosísima esta diferencia, ¿no? Entre, ¿no? Libertad negativa y libertad positiva, ¿no? Por ejemplo, para los liberales, la libertad, ¿no? O sea, o alguien es libre cuando es capaz de decir sin restricciones cómo va a vivir. Profesor, no quiero interferencia. Cuando termine la universidad voy a mudarme de mi casa porque mis padres siempre me hacen rezar antes de comer, ¿no? Entonces no quiero interferencias de mi mamá, de mi papá, o sea, no queremos interferencias. Suponemos que la libertad es decidir sin restricciones. En cambio, el comunitarismo te recuerda algo, ¿no? Que somos libres cuando nos realizamos dentro de determinada comunidad, ¿no? Y lo importante, jóvenes, es que dentro de esta comunidad hay un ideal
de autorrealización. Les pongo un ejemplo. En la India, en ciertos sectores tradicionales de la India, digamos, quien define si te vas a casar o no con tu novia es tu familia, ¿no? O sea, tu familia le tiene que dar a tus padres el visto bueno. Entonces no podemos ir como occidentales a una persona de la India y decirle, no, tú eliges, o sea, es otro marco cultural. Si él actúa como nosotros, que muchas veces nos casamos, digamos, no necesariamente con la venia de nuestros padres, en su mismo marco cultural, él se va a sentir frustrado, ¿no? Entonces, claro, no solamente hay que ver la libertad como falta de referencia, hay que ser conscientes, jóvenes, que antes de cualquier elección, la comunidad ya está inclinando la balanza a una elección. Ejemplo, una chica de 22 años universitaria queda embarazada y quiere abortar. Les pregunto, ¿no sabe si abortar o no abortar? La comunidad en general, ¿a qué decisión le inclina? ¿No? A ver, ¿qué creen ustedes? La comunidad peruana, porque somos una comunidad, ¿a qué decisión le inclina? En efecto, Joelia, muy bien, en efecto, ojo, pero los comunitaristas son conscientes que tú puedes elegir esto, ¿no? Pero ahí la comunidad te va a hacer sentir mal, porque probablemente en el colegio te hayan enseñado que no, te hayan hecho ver un video, esto, el otro, entonces se dan cuenta, ¿no? No hay que hablar del individuo en los aires, el individuo está situado, jóvenes, nace en un tiempo, nace en una cultura. Nosotros creemos que las mujeres y los varones somos iguales porque eso nos lo ha enseñado nuestra comunidad. Aunque claro, en la comunidad peruana hay tensiones sobre esto, ¿no? No es del todo clara, ¿no, jóvenes? Entonces a mí me parece muy atinada, jóvenes, digamos, referencias de Charles Taylor a este respecto, ¿no? Muy bien, Estado, democracia y pluralismo en la era global. Jóvenes, ustedes saben que la globalización es la mundialización de ciertas empresas, es este mundo más interconectado, o como decía este filósofo canadiense McLuhan, es la aldea global. Naturalmente, la globalización ha generado transformaciones. Por ejemplo, en la esfera económica y política, en las relaciones internacionales, el protagonismo de los organismos financieros internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, ¿no? Digamos, ¿no? Transnacionales, organizaciones no gubernamentales, Amnistía Internacional, ¿no? Tienen cierta influencia sobre los estados. El Estado peruano tendría que salirse de no sé qué pacto, el Pacto de San José, creo que es, ¿no? Para que acepte la pena de muerte. Y obviamente si te sales del Pacto de San José, si hay un conflicto armado interno, o sea, también hay cosas que pierdes, ¿no? No es como que nos salimos y ya. Entonces, el mismo Estado peruano, jóvenes, en cierta medida, muchos criterios de su agenda lo ponen organismos que no son peruanos, que son internacionales. Lo hemos visto en el fenómeno del COVID, ¿no? Profesor, yo no estoy de acuerdo con esa mascarilla, dice alguien, pensemos, ¿no? Que esté con mascarilla. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud, ahí está, un organismo, está diciendo no hagan esto, no el otro, y más, ¿no, jóvenes? Entonces, jóvenes, esto ha reconfigurado nuestras estructuras. Entonces, ¿cómo nosotros, jóvenes, podemos estrechar vínculos, sobre todo nosotros, países en vías de desarrollo, que no afecten los procesos democráticos, ¿no? O sea, ¿cómo garantizar que la globalización produzca consecuencias beneficiosas para todos los ciudadanos pertenecientes a vías de desarrollo? Porque, ojo, estas flechitas también hay que tomarlas con, digamos, calma, ¿no? Porque esto dice que de Estados Unidos sale el África y del África vuelve a Estados Unidos. En realidad, más se consume la flechita de Estados Unidos a África. Wikipedia. ¿Cuánta gente lee Wikipedia en el mundo? Y de África, acá, a ver cuántos programas africanos son vistos en Estados Unidos, ¿no? Hay estadísticas, jóvenes, hay estadísticas, ¿no? Las abstracciones son buenas y todo, pero nunca está de más contrastarlas, ¿no? Muy bien, cuidado con eso. Y en la esfera cultural, jóvenes, ¿qué se ha producido? Las relaciones entre distintas formas de vida y comprender el mundo plantean algunas preguntas. ¿Existen sistemas de valores válidos para toda la humanidad? Jóvenes, los musulmanes han criticado mucho esto. Nosotros hablamos de Occidente, libertad, igualdad, democracia.
Pero esos ideales son occidentales. ¿Por qué nosotros, los musulmanes, dicen ellos, los árabes, tendríamos que asumirlos? ¿Por qué? ¿No? Derechos humanos, ¿no? Estados Unidos habla de derechos humanos. ¿Y cuántos derechos humanos ha violado, ¿no? En cuántas guerras innecesarias o no. Bush, la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, son valores para todos. Primero, que ni los cumplen ellos mismos, dicen muchos críticos de esto. Y segundo, que no son para todos. Tú no le puedes imponer a una comunidad ashánica la democracia. Ahí los sabios, los ancianos, son quienes deciden. Es una comunidad de la selva, no recuerdo si son los ashánicas, ¿no? Entonces tú no puedes imponer como occidental, no, estos salvajes no son democráticos. Cuidado, ¿no? Esos valores son occidentales, hay que ver cómo los podemos adaptar. Si no, es una imposición, ¿no? Muy bien. Basta que toleremos las diferentes formas de vida o hay que reconocerla. Eso es importante, jóvenes. A ver, les digo rápidamente esto. La tolerancia es aceptar algo con lo cual tú no necesariamente estás de acuerdo, ¿no? Tolero, ¿no? Digamos, tolero que saquen, digamos, al Señor de los Milagros el próximo año, a pesar pensemos que seguimos en COVID, ¿no? Pero dentro digo, ay, esta gente, ¿no? En pleno siglo XXI y creyendo en cosas, ¿no? Entonces, lo veo por encima del hombro, o sea, eso es tolerancia, por ejemplo. Pienso que es nefasto lo que piensas, pero te tolero, ¿no? En cambio, el reconocimiento no es eso. El reconocimiento supone valorar que eso es para ellos importante, lo cual supone que hay varias formas de vivir la vida. O sea, el reconocimiento supone el pluralismo. Nadie tiene la verdad, porque en nombre de la verdad se han hecho muchas guerras, jóvenes, guerras de religiones. Musulmanes han matado católicos, hasta ahora lo vivimos, ¿no? Con esto del atentado a Charlie y más. Entonces, la tolerancia es un escalón. Te tolero por más que pienses cosas que para mí son fábulas. El reconocimiento supone decir, no, hay varias maneras de entender la realidad. Yo lo entiendo de una manera, el reconocimiento, perdón, ¿no? Yo lo entiendo de una manera, pero hay atrás otras formas, ¿no, joven? Entonces, dicen, deberíamos aceptar, jóvenes, prácticas culturales que atenten contra los derechos humanos y la democracia. Rápidamente les cuento una práctica cultural muy problemática. El satí es una práctica de ciertas sociedades hindúes y musulmanes que consiste en que la esposa más querida por el esposo recién fallecido, el esposo tenía 6 esposas, pero quería más a una. Esa esposa, cuando su esposo muere, debe saltar a la pira funeraria de su esposo y morir quemada con él. ¿Por qué, profesor? Porque con ello demuestra el amor a su esposo. ¿Ustedes creen que debemos tolerar eso, jóvenes? A ver, Sofía, Joelia, ¿les gustaría a ustedes practicar el satí? A ver, ¿qué opinan de esto, estimadas alumnas? O a ver, ¿qué opinan? No, profesor. No, dice Joelia, ¿no? O sea, no con varias O como diciendo profesor, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿debemos tolerar y reconocer eso? Debemos reconocer que los ronderos quemen a una persona por robar ganado, para poner un caso más peruano, ¿no? A ver, debemos reconocer eso, ¿no? En México pasó algo más problemático, ¿no? Habían unos turistas, creo, una persona, que no se confundieron y lo castigaron, lo golpearon, esto, y luego dijo, pero si yo no había hecho, y en efecto, por cámaras, se llegaron a dar cuenta que él no había hecho, digamos, nada, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿no? Muy bien, jóvenes, sobre este tema, bueno, les cuento que yo hice una tesis sobre Charles Taylor, ¿no? Sobre el comunitarista. Mi tesis de maestría fue sobre Charles Taylor. Y justamente en el tercer capítulo de mi tesis yo evalúo este problema. Entonces, lo que voy a hacer, jóvenes, es, digamos, para quienes tengan tiempo y quieran profundizar el tema del comunitarismo y este tema, les voy a dejar el link de mi sustentación de tesis. Dura 20 minutos. Bueno, la sustentación dura 1 hora y media, ¿no? Pero ustedes vean los primeros 20 minutos donde yo expongo, digamos, el problema que he enfrentado en mi tesis. Es una sugerencia, ¿no? Porque como este tema es nuevo, quizás quieren buscar información y más, y para quienes quieran complementar la clase, les voy a dejar el link, ¿no, jóvenes? Muy bien. Y finalmente, democracia, ciudadanía y sociedad civil. Jóvenes,
En las sociedades de consumo que se han desarrollado en el marco de la globalización, el individualismo, el hedonismo y la despolitización, de los individuos se han tornado preponderantes. O sea, el individuo importa a él, su placer, ¿no? El placer. Trabaja mucho, ten dinero, ten un carro para que goce de los placeres habidos y por haber, ¿no? Cuando vayas a la universidad, no participes en gremios estudiantiles, ¿ah? No te metas a sindicatos en el trabajo. La política es una pérdida de tiempo. Es que, claro, vemos la política tan corrupta que muchas veces vemos una pérdida de tiempo. Entonces, estos fenómenos son mundiales, jóvenes. Incluso no son de ahora. Yo recuerdo que hay un texto de un catedrático norteamericano del año más o menos 90, que hablaba ya de esto, ¿no? Hablaba de esto, que los alumnos no quieren participar en política, los ciudadanos, ¿no? Entonces, jóvenes, es un fenómeno mundial hace un par de décadas. Entonces, en este contexto, nos preguntamos, ¿tiene sentido insistir en la participación de los individuos como ciudadanos en los asuntos públicos? Respuesta 1, no. La figura del ciudadano es anacrónica en sociedades donde solo se requiere de consumidores. Hablemos de consumidores, ya no de ciudadanos. Adiós al ciudadano, ¿no? Muy bien. Respuesta 2, sí, debemos pensar en una participación ciudadana, porque toda democracia, jóvenes, toda democracia seria supone una ciudadanía vigilante. Es una participación activa, democracia directa, participamos todos los que son ciudadanos peruanos. Difícil, ¿no? ¿Cómo juntarnos todos en un ágora? Por eso Aristóteles decía que una polis no debe tener más de 10.000 habitantes para que todos participen, ¿no? Participación ciudadana indirecta, lo que estamos haciendo, ¿no? Elegir representantes y que esos representantes expresen nuestra voz, ¿no, jóvenes? Muy bien. Entonces, les voy a dejar, jóvenes, el link que les he comentado, ¿no? Entonces, ¿no? Lo voy a dejar, jóvenes, como siempre, en notas compartidas. Ahí está, jóvenes, ¿no? Taylor y el relativismo. Jóvenes, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿no? A ver, jóvenes. Bueno, jóvenes, esta es la última clase. Yo quería aprovechar para, digamos, expresarles un par de palabras. En realidad, espero que este curso les haya servido fundamentalmente para darle las herramientas y los conceptos necesarios para que se enfrenten satisfactoriamente a un futuro examen de admisión, a los exámenes de la pre. Para mí ha sido un gusto, jóvenes, a pesar de que con ustedes tuvimos un par de desperfectos técnicos, pero que los hemos ido superando. Y espero en realidad, jóvenes, de corazón, encontrarlos en la universidad, ¿no? Cuando estoy en la universidad, incluso ahora en el ciclo virtual, algún alumno me dice, profesor, usted me enseñó en la pre, ¿no? Y eso regocija mucho a un profesor, ¿no? Porque uno dice, lo ayudé, ¿no? A que, digamos, al menos en algo de mis clases, quizás un dato que le pudo venir. Y en ese sentido, jóvenes, la pre de San Marcos está formada para eso, ¿no? Para ayudar a nuestros alumnos a, digamos, realizar sus metas, ¿no? Para mí ha sido un gusto, jóvenes, espero que para ustedes también haya sido un gusto recibir estas clases y ya nos estamos viendo, jóvenes, en la universidad, en San Marcos, ¿ya, no? Muy bien, Joelia, muchas gracias, jóvenes, Lucero, Alexia, ¿no? Y con esto, jóvenes, vamos a hacer nuestra última encuesta. Este ciclo se pasó, al menos para mí, jóvenes, rapidísimo, ¿no? Encuesta docente. ¿Qué les pareció la clase, ¿no? Del día de hoy, ¿no, jóvenes? Muy bien. Sí, jóvenes, también cuídense. Nos estamos viendo ya en San Marcos. Siempre piensen en positivo. Traten de estudiar y aprovechar en tiempo en casa, a pesar que a veces es un poco difícil, ¿no? ¿Saben esto? Muy bien, jóvenes, sí. Sí, jóvenes, ahora sí, miren, en el último minuto de la clase, ahora sí todos me hablan, ¿no? Nadie me hablaba en los primeros, yo pensé que estaban, no sé, molestos o algo así, ¿no? Muchas gracias, Alessandro, por tus palabras, también Sofía, Alexandro, Jacqueline y Armando, ¿no? Jóvenes, nos vemos ya en San Marcos y que sigan creciendo, digamos, en
conocimiento. Nos vemos, jóvenes, ha sido un gusto. Nos vemos, Amelia. Cuídate. Nos vemos, jóvenes.